Bueno, bienvenidos, amados hermanos. Es una alegría poder compartir otro día del Señor con todos ustedes. Hoy vamos a estar viendo el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Quisiera si me pueden acompañar a Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este texto, o el punto central del mensaje de hoy, es sobre la tibieza espiritual. Creo que es el punto crítico de este texto y es la parte que más nos confronta a todos nosotros. Creo que todos en alguna medida hemos sido tibios o somos culpables de este pecado. Sin embargo, vemos que el Señor es un pecado y es una actitud que aborrece especialmente. Hay muchas ilustraciones, que no es casualidad que está al final del Evangelio de Mateo. En Mateo 25 menciona, por ejemplo, del versículo 1 al 13 a las doncellas. Se consideran amigas del novio. ¿Cuál es la característica de una persona que es tibia? Es justamente la persona que aparentemente profesa una cosa, que aparentemente se identifica, en este caso se identifica con Cristo, pero que luego cuando llega la hora decisiva, cuando llega la hora de la verdad, cede a la presión. Actúa cobardemente, desobedece y desoye la ley del Señor, se olvida del consejo de Cristo. Las doncellas se consideraban amigas del novio, pero no vivían de una manera que anticipe su regreso, pensando solo en cómo hacer que las cosas sean cómodas en ese momento presente, no en cómo ser fieles a su tarea delante de Dios. Otro caso de Mateo 25 es el siervo malvado. Se considera empleado del maestro, pero nunca ha ofrecido sus talentos sin reserva para el reino de Dios. Finalmente, y uno de los pasajes que para mí es más fuerte de toda la Biblia, que está en Mateo 25, 31 al 46,
cuando habla de las ovejas y de las cabras. Las cabras se sorprenden al ser rechazadas por Jesús, a quien pensaban que estaban sirviendo firmemente. Pero cuando llegó el momento de entregarse, no lo hicieron. Cuando llegó el momento de servir a Cristo, no lo hicieron. Y finalmente las cabras se encuentran con la grave sorpresa de que habían sido rechazados por el pastor. Esto es aleccionador, amados hermanos. Lo que nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis 3, del 14 al 22, y con un ejemplo triste, es que no hay un punto medio para ser cristiano. O estás comprometido con la misión, totalmente comprometido con Jesús, usando tus recursos para el pueblo y para el reino de Cristo, o no lo estás. Cristo no puede ser una parte de nuestra vida, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad que es mayormente católica. Entonces uno en Argentina puede llegar a ser, por ejemplo, peronista, de Unión de Santa Fe y católico, por ejemplo, ¿no? Depende del contexto, es la camiseta que uno se pone. Si estoy en la cancha, me pongo la camiseta de mi club. Si estoy en la familia, me pongo la camiseta de mi partido, ¿sí? Y si estoy en la iglesia, bueno, me visto para la ocasión, hacemos el bautismo de los niños, digamos, y luego volvemos a vivir de una manera impía. Pero esa es una forma de vida que Cristo aborrece. Él no quiere una parte de nuestra vida, Él no quiere un poco de tu compromiso. El Señor quiere todo nuestro compromiso, amados hermanos. Él no quiere un poco, Él quiere absolutamente todo nuestro compromiso. El Señor exige que hasta los más profundos pensamientos que cruzan por nuestra cabeza lo glorifiquen. Desgraciadamente eso no es lo que ocurre. Desgraciadamente eso no es lo que pasa en la mayoría de los cristianos. Son pocos los ejemplos que podemos ver y ejemplos en los que podemos reflejarnos. Hay un caso que para mí fue muy conmovedor de un libro que he estado leyendo mucho, que lo he estado citando bastante también aquí. Que es el libro de los mártires. Cuenta la historia de un hombre que se llamaba George Wishart, que fue un personaje, no fue tan relevante, por así decirlo, en la historia, pero sí que su testimonio ha llegado hasta nosotros. Él fue un personaje, podríamos decir, importante en la reforma británica, y tenemos el testimonio de cómo fue perseguido durante bastante tiempo, hasta que finalmente sus enemigos, especialmente un cardenal que lo odiaba muchísimo porque él era un hombre, justamente que él era un hombre firme en sus convicciones. Él no era un hombre tibio. Él no era una persona que tenía una cara delante en la iglesia y otra cara delante de la familia. No era una persona que tenía una conducta con los impíos y otra con los creyentes. Era un hombre que especialmente dejaba en evidencia la hipocresía religiosa de su tiempo, y finalmente él termina siendo condenado. Su enemigo se llamaba el cardenal Beaton, consigue acusarlo y consigue condenarlo al martirio. Y es interesante pensar, recoger o mencionar la forma en la que él muere, cómo él termina, es decir, cómo él no solo vive siendo una persona ferviente, una persona de convicciones firmes, sino que de esa misma manera también él murió. ¿Sí? Es maravilloso pensar que el Señor Jesucristo a Pedro le dice, Pedro, tenés que pastorear mi rebaño. Se lo dice 3 veces. Y finalmente Pedro pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer de la vida de Juan? Y Cristo le dice, a vos no te importa qué es lo que va a hacer de la vida de Juan, vos solamente seguime. Y le dice, cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas anciano
vas a ir a donde no quieras ir y bueno, finalmente le dice cómo va a terminar muriendo. Entonces vemos que exige la máxima entrega, no al principio de su vida cuando él está fuerte físicamente, ¿no? Cuando es un pescador que se puede meter en el mar, no. Al final de todo, cuando ya es un anciano que no va a poder resistir a sus captores, es cuando él va a dar la muestra más grande de su fe, diciendo incluso que él no era digno de morir como su Señor. En el caso de este hombre, de Wishart, al final de todo, cuando lo van a martirizar, ocurre que el verdugo de él no lo quiere, tiene pena de matarlo. Y el verdugo, les voy a leer la cita, dice, el verdugo que debía atormentarlo antes de matarlo, se puso de rodillas y dijo, Señor, os ruego que me perdonéis, porque no soy culpable de vuestra muerte. El hombre del verdugo estaba preocupado de la tarea que le habían encomendado de matar a George Wishart. Y él dijo, este hombre, George Wishart, ven aquí. Cuando se hubo acercado, lo besó en la mejilla y le dijo, esto es una muestra de que te perdono. De corazón, cumple con tu oficio. Y fue entonces puesto en el patíbulo y colgado y reducido a cenizas. Cuando la gente vio aquel gran suplicio, no pudieron reprimir algunas lastimeras lamentaciones y quejas por la matanza de un hombre inocente. Este hombre fue uno de los últimos mártires. Una de las oraciones de todos estos mártires era que se termine el martirio. Él fue uno de los últimos mártires de la Reforma británica. Ahora vemos que un verdugo titubea ante la orden que le estaban dando desde el Estado, justo hoy que Juan hablaba de la pena de muerte, pero acá estaban matando a un hombre inocente, y este hombre inocente acepta la pena porque él sabía que era por causa de Cristo, y quien titubea, en quien se ve tibieza, no es que debería ser al revés, ¿no? No es en el condenado a muerte, sino en el mismo verdugo. Y el condenado a muerte se asegura de mostrarle al verdugo, mirá, yo entiendo lo que está pasando. Es el lugar que te tocó a vos y este es el lugar en el que Cristo me ha puesto a mí. Y yo no voy a huir de la cruz. El Señor ha puesto la cruz delante de mí y yo la voy a abrazar. ¿Sí? Eso es algo que caracteriza a las personas justamente que no son tibias, a las personas que no tienen puestos sus ojos en las cosas de este mundo. Vamos a ir viendo el texto y vamos a ir entrando en él. El primer versículo nos muestra, versículo 14, vemos al remitente, la iglesia y el remitente. El remitente es alguien que escribe una carta, ¿no? La iglesia dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel, como sabemos, es el encargado de la iglesia, es el líder visible de la iglesia. Sin embargo, no nos dice el nombre del ángel, pero sí nos dice el nombre de la iglesia. Y como hemos dicho anteriormente en el Evangelio de Juan, la carta está dirigida al ángel de la iglesia de la Odisea, pero realmente después no distingue entre el ángel y la iglesia, es exactamente lo mismo. ¿Sí? La iglesia de la Odisea había sido fundada por Antíoco II en el siglo III a.C., un rey de Siria, heredero del imperio de Alejandro Magno. Era un gobernante seleucida que aparentemente le pone el nombre en honor a una esposa de la que luego se va a divorciar. La iglesia de la Odisea durante la mayor parte de su existencia fue una ciudad bastante próspera de una región llamada Frigia. Próspera porque estaba justo en un valle de un río conocido en Turquía que se llama Likus en esa época. Se encontraba a lo largo de rutas comerciales que conducían a los principales puertos de la costa. Sin embargo, de una perspectiva cristiana, la Odisea tuvo una historia bastante accidentada. En ocasiones la iglesia de la Odisea parecía fuerte y próspera y en otras ocasiones vacilaba en su conducta. La Odisea podría haber sido una ciudad tipo fortaleza por el hecho de ser una ciudad murallada,
pero tenía una debilidad. Y es interesante, como hemos mencionado anteriormente, hermanos, es interesante que los detalles históricos fundamentales de la ciudad son utilizados por Cristo para llamar al arrepentimiento de la ciudad. Es importante y es interesante también meditar un poco en este recurso del Espíritu Santo. Está tomando los elementos comunes de la cultura conocida de Juan, pero los aplica de tal manera que describe el estado espiritual de la iglesia y además con esa misma descripción la llama al arrepentimiento, ¿no? Y pensemos un poco, yo les voy a mencionar algunas características de la ciudad, pero es importante pensar y meterse en el contexto de que todas las ciudades tienen su fama, tienen sus cosas que las hacen distintivas, puede ser aspectos geográficos, puede ser aspectos de la cultura. Si yo les digo, bueno, a ver, piensen en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, y díganme qué se les viene a la cabeza cuando yo te digo ciudad de Córdoba, Argentina. ¿Qué se te puede venir a la cabeza? Bueno, se te puede venir a la cabeza que los cordobeses son personas graciosas, que tienen muchos comediantes, que les gusta el Fernet, que tienen una música característica que se llama cuarteto, y que tienen, por ejemplo, es una zona turística por excelencia en Argentina. O sea, miren, lo que les quiero decir es esto, que esas características de la ciudad pudieran ser tomadas por el Espíritu Santo para describir el estado de esa ciudad y también para llamarla al arrepentimiento, ¿no? Eso es exactamente lo que está pasando acá. ¿Qué pasaba con esta ciudad? Bueno, era una ciudad que realmente estaba en un lugar privilegiado desde el punto de vista comercial. Vamos a ver más adelante que también era una ciudad en la que se desarrollaban actividades económicas importantes que justamente le daban un estatus económico muy bueno. Pero tenían una debilidad como ciudad y era que ellos no tenían un buen acceso al agua. Entonces ellos construyeron, todavía están las ruinas, construyeron un acueducto. Ustedes recordarán que los romanos son famosos por su ingeniería civil. Ellos construyen un acueducto que les permitía proveerse de agua hacia la ciudad, pero en realidad esa era una causa de debilidad. Porque una ciudad, por más amurallada que esté, si podemos obstruir su fuente de agua, ¿qué va a pasar con esa ciudad? No va a durar mucho. Es un potencial de debilidad y de ataque. Fue un centro de fabricación bastante importante en la época de prendas de vestir y fue pionero en métodos de producción, utilizando un tipo de lana bastante rara, una lana negra, bastante brillante, y ellos a través de ese método de producción habían podido hacer una especie de fordismo moderno, pero aplicado a las ropas, digamos, ¿no? Es decir, habían logrado producir prendas masivamente. Cuando vos podés producir algo de manera masiva, ¿qué tiene que pasar con el costo de eso? Tiene que bajar, ¿no? Entonces, habían logrado generar una producción en serie de prendas de vestir a base de una lana de muy alta calidad. Era entonces una ciudad conocida justamente por tener un gobierno independiente económicamente del resto del Imperio Romano, sino que ellos podían hacerse cargo de sus propias obras de infraestructura. Habían sufrido en tiempos de Cristo, durante el emperador Tiberio, sufren un terremoto que destruye la ciudad y ellos, sin ayuda del Estado romano, la reconstruyen. Luego, 30 años después, en el 60, sufren otro terremoto más devastador todavía, y ellos pudieron reconstruir nuevamente. Es decir, el gobierno romano les ofrece ayuda y ellos rechazan la ayuda. No se sabe si la discusión es en realidad si ellos la rechazaron o si nunca se las ofrecieron por ser una ciudad tan rica. Pero lo que se sabe es que ellos se hicieron cargo de la construcción. Tienen, por ejemplo, un hito histórico desde el punto de vista financiero, que ahí es el lugar en el cual Cicerón promovió un sistema de letras de cambio. No sé si han escuchado las letras del Banco Central. Algunas no sé si han escuchado, pero bueno, eso demuestra que era una especie también de centro banquero importante. Otra actividad también importante
que proliferaban en la ciudad era el tema de la industria médica. Había un templo obviamente pagano, especialmente dedicado a la producción de cosméticos y de ungüentos para el cuidado de la piel, de los ojos y de las orejas. Estos datos son importantes para pensar un poco luego lo que vamos a ir viendo. Un descubrimiento también arqueológico importante y que viene a colación es que se encontró en la Odisea una columna rota en el ágora central. El ágora era como una especie de plaza del centro de la ciudad. En esa columna había tallada una menorá de 7 brazos, cruzada, digamos, y cruzada tenía una rama de palma que se utilizaba en las festividades judías. No sé si ustedes recuerdan que había que armar un ramillete para la fiesta de las primicias, que le dicen lulav. Bueno, entonces en la columna rota se encuentra una menorá de 7 brazos con un lulav típico de las celebraciones judías, con las 7 lámparas prendidas, y arriba de esa columna una cruz tallada. Y es raro, digamos, ¿no? que se encuentre, digamos, una columna con simbolismos judíos y con una cruz tallada que se entiende que luego fue hecha esa cruz arriba, sin romper y sin dañar los símbolos judíos. Ahora, ¿esto qué nos estaría indicando? Que en realidad los judíos se llevaban bastante bien con los cristianos. Es decir, siempre históricamente, desde el mismísimo instante, hubo enemistad entre el judaísmo y el cristianismo. Pero en este caso en particular, en la ciudad de la Odisea, parece que se había llegado a una especie de, si se quiere, de armoniosidad, de amistad, de no agresión entre judíos y cristianos. De hecho, los cristianos habían sido considerados durante los primeros años del imperio, habían sido considerados parte del judaísmo. Y había un edicto imperial que les permitía a los judíos estar exentos de todo tipo de, pues ya sabían cómo se ponían los judíos. Los romanos sabían que los judíos eran bastante peligrosos cuando se fanatizaban. Entonces preferían no molestarlos y no someterlos a los ritos imperiales. Pero ¿qué ocurre? Esto fue hacia el año 60. Se consideraba entonces que los cristianos eran parte de los judíos y no se los molestaba obligándolos a cometer idolatría. Pero ¿qué ocurre? Para cuando fue escrita la carta de Apocalipsis, que se calcula que debe ser aproximadamente para el año 95, finales del siglo I, ¿qué ocurre? Ya el cristianismo estaba claramente disociado en Roma, ya sabían que el cristianismo no era lo mismo que el judaísmo. Entonces los cristianos dejan de estar exentos de ¿qué cosa? De adorar al emperador. Entonces a los judíos se los deja de obligar a cometer idolatría, pero a los cristianos se les quita este privilegio. Y ahí es cuando empiezan las grandes persecuciones, ¿sí? Las primeras 10 grandes persecuciones a la iglesia justamente se dan por esto, porque los cristianos no querían adorar al emperador. Y a diferencia de los judíos, los cristianos no eran violentos. Los judíos inmediatamente armaban una revuelta. Los galileos, por ejemplo, eran conocidos por eso. Pero los cristianos no eran violentos. Los cristianos más bien lo que tenían era la característica de huir. Pero se negaban o entregarse al martirio. Pero el cristiano, al igual que el judío, tampoco solía cometer idolatría. Pero acá estamos teniendo un caso llamativo en la Odisea, porque vemos que judíos y cristianos se llevan muy bien. Y para esa época los cristianos habían, al igual que los judíos, habían prosperado mucho económicamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, el Señor permitió que llegue al trono del imperio un hombre llamado Domiciano. Lo que hace Domiciano, que en realidad es una causa de persecución contra la iglesia, es que él, normalmente cuando un emperador moría, era considerado un dios. Ahora Domiciano quería ser considerado Dios en vida y se declara él mismo como el Dios viviente.
y obliga a todas las personas a que lo adoren. ¿Cuál es el problema? Que para esa época los cristianos ya no están exentos de cometer idolatría, estaban siendo presionados a cometer idolatría. ¿Y cuál es el problema en la Odisea? Que si vos no querías tener problemas económicos, no querías que tu riqueza se venga a pique, no podías negarte a cometer idolatría. Entonces nos va dando un poco la arquitectura espiritual de esta iglesia. Es una iglesia que se dio a la presión del mundo, por eso es una iglesia tibia. Es una iglesia tibia porque se dejó influenciar y empezó a priorizar antes que la fidelidad a Cristo los bienes terrenales, la prosperidad en este mundo, las promesas de este mundo. Cristo, por eso, miren el versículo 1, esa es la iglesia. Les acabo de dar una radiografía de la iglesia en 25 minutos. Ahora, el remitente dice que es el amén. He aquí el amén. Como hemos mencionado anteriormente, Cristo menciona aquellos atributos de su persona, los trae del capítulo 1, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo se presenta y empieza a dar muchos atributos de sí mismo, aspectos de su carácter que lo describen. En este caso, Cristo toma, y dijimos que normalmente Cristo se presenta ante la iglesia con aquellos atributos de los cuales la iglesia carece. Se presenta a la iglesia con aquellos atributos que parece que la iglesia no conoce que le corresponden a Cristo. Y por eso es que actúan como actúan. Si ustedes supieran que Cristo es el amén, no serías tan tibio frente a las presiones de la familia, frente a las presiones del trabajo, frente a las presiones del mundo pagano, de los amigos, ¿sí? No seríamos tan tibios frente a las presiones de la facultad, por ejemplo, ¿sí? O quien sea. Si vos supieras que Cristo es el amén, no seríamos tibios ante los paganos, no seríamos tibios para tratar de retener cosas pequeñas cosas que podemos retener en este mundo. El amén, él empieza con esa declaración, que justamente es una declaración de fidelidad y de conformidad con Dios. El amén es la respuesta que se da al final de toda palabra que exalte a Dios. Una traducción podría ser que así sea, pero aún queda corta. Es la respuesta final a una doxología que glorifique a Dios, ¿sí? Es la palabra final, definitiva, el amén, ¿sí? Normalmente, ¿qué ocurre? Al final de todo, al final de cuentas, el tibio, ¿qué termina haciendo? Termina cediendo. Ahora, la palabra final de Cristo es una palabra de afirmación de la gloria de Dios, algo que un tibio no podría tener. El tibio finalmente no afirma, no puede decir amén, porque con su obra está negando lo que tiene delante. ¿Se entiende? Es interesante que Cristo empieza así, el amén. Lo primero que él dice de él es lo último que todos los cristianos debiéramos decir. ¿Está? Es la última respuesta que todos debiéramos tener. Dice que eres el testigo fiel y verdadero. Es una reafirmación de lo anterior, ¿sí? Es una reafirmación, el testigo fiel y verdadero del amén, son dos reafirmaciones de la misma idea. Es decir, es la misma idea reafirmada otra vez. Y se dirige a una iglesia justamente a la que le reprocha su falta de resolución y su falta de autenticidad. Un comentarista llamado Simon Kiesmeister dice de esta frase: el testigo fiel y verdadero es un eco del saludo trinitario inicial, que está en Apocalipsis 1:4, b al 5. Sin el término testigo describe, es decir, al quitar el término testigo, describe al jinete del caballo blanco, que está en Apocalipsis 19:11. Significa que todo lo que Jesús es indudablemente verdadero, de modo que al final del Apocalipsis leemos la siguiente afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. Por ser testigo fiel, por ejemplo, Antipas sufrió martirio en Pérgamo al cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero Israel porque es el amén y el testigo fiel y verdadero.
Se menciona a sí mismo también como el principio de la creación de Dios, ¿sí? Y este es el momento en el que los arrianos y los testigos de Jehová se frotan las manos, ¿no? Porque si Cristo es el principio de la creación, entonces el primer ser creado, entonces los testigos de Jehová tienen razón, digamos, ¿no? Ahora, en realidad esto es una tergiversación que hacen los testigos de Jehová, porque la palabra, el principio de la creación de Dios, no se refiere a el primer ser creado, como le gustaría a los testigos de Jehová, sino que en realidad esta palabra, el principio, se refiere más bien a la causa de la creación de Dios, el origen de la creación de Dios, no el principio como lo primero que Dios creó, sino el origen mismo de la creación de Dios. La causa por la que Dios creó el mundo, te creó a vos y creó todo, es por Cristo, ¿sí? Eso es lo que Pablo va a decir en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, cuando alguien es tibio, no piensa que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Piensa que todo fue creado para mí y para mí. ¿Sí? Todo fue creado, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El self-made, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? O como decimos en Argentina, decimos, ¿qué decís? Yo la hice con esta, decís, ¿no? Todo lo que hice la hice con esta, ¿no? Como diciendo, yo puse el lomo. Ahora, Cristo está diciendo que Él es el principio, Él es el origen y la causa de la creación, y todo fue hecho para Él. Ahora, alguien que es tibio en la fe, es alguien que vive para sí mismo. No está pensando, todo esto me lo ha dado Dios. Todo esto depende de mí. Yo estoy primero, segundo y tercero. ¿Está? Por eso alguien que es tibio no recuerda que Cristo es el origen y la fuente y la causa misma de todo lo que Dios ha creado. Y está pensando en cosas banales. Está pensando en cosas pasajeras y mundanas. ¿Cuáles son las obras de la Odisea? Ni frío ni caliente, sino tibio. Yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Este texto ha sido bastante comentado, pero básicamente lo que significa, ¿por qué Dios quisiera que alguien fuera frío? Porque preferiría que alguien frío espiritualmente, alguien que está muerto, ¿no? Como un muerto que alguien lo toca y ¿cómo está el muerto? Está frío, ¿no? Ahora, alguien que está muerto espiritualmente es alguien que tiene la posibilidad de ser salvo. Es alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que todavía tiene una chance, una posibilidad. Ahora, ¿y alguien caliente qué es? Es un creyente fiel, es un creyente comprometido con Cristo. Ahora, alguien tibio es alguien que está en la peor de todas las posiciones. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tibio está en la peor de todas las situaciones? Porque a pesar de todo lo que sabe, a pesar de que conoce a Cristo, eso no lo motiva, eso no lo moviliza, eso no produce cambios en él. Y hermanos, si Cristo no te conmueve, si el Señor no moviliza tu corazón ni moviliza tu alma, entonces te puedo asegurar que estás en el peor de todos los lugares. Ese es el peor lugar para estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien que permanece tibio es alguien que no se quiere arrepentir de sus pecados. Es alguien que no aborrece el pecado. Y luego vamos a ver ahora, ¿qué significa ser tibio? ¿Qué es un cristiano tibio? ¿Qué es un cristiano tibio? Podría definirse tibio como moderadamente tibio o como carente de convicción, alguien que no tiene entusiasmo, alguien con poco entusiasmo. Los sinónimos de esta palabra podrían ser, en este caso, alguien que es desinteresado, apático, alguien que es moderado en su fe, en sus convicciones. Cuando nuestra fe puede describirse de esta manera, significa que una especie de angustia o estancamiento se ha apoderado de nuestro espíritu acerca de las cosas de Dios. No sentimos tanto entusiasmo por estar en su palabra, ni esperamos tanto por tener comunión con nuestra familia de la iglesia. Nuestro tiempo de oración puede parecer aburrido y rutinario, y perdemos nuestra pasión por obedecer las leyes de Dios. Ser tibio en nuestra fe es una señal de alerta
que indica que nuestros corazones no están donde debieran estar. De hecho, están en el peor lugar. Dios hace una fuerte declaración sobre aquellos que siguen este camino, por ejemplo, en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Hay advertencias muy fuertes contra todos los que se manejan de esta manera, contra todo el que vive de esta manera, advertencias muy fuertes. Las personas tibias realmente, ¿cuál es la forma de pensar más profunda de alguien que es un tibio espiritual? Son personas que realmente no quieren ser salvadas de su pecado. Alguien que es tibio es alguien que realmente no quisiera ser salvado del pecado. Pero el problema es que ellos tienen miedo al castigo por el pecado. Es decir, ellos no odian el pecado, pero sí tienen miedo de lo que les pasa a los pecadores. ¿Sí? Es alguien que sabe que las consecuencias de vivir en este mundo de manera impía son las peores, ¿me entendés? Vos ya sabés que eso es lo peor de todo. Pero además saben que hay un infierno. Pero tienen una contradicción, que no aborrecen el pecado. No hay un desprecio hacia el pecado. No hay una indiferencia contra el pecado. No hay enemistad. Hay temor a las consecuencias del pecado. Pero no hay un aborrecimiento de plano al pecado. Entonces ahí te estás perdiendo justamente una parte de la cuestión. No te estás dando cuenta que lo peor del pecado no son las consecuencias que produce en mi vida. Por eso alguien que dice, no, yo vine a Cristo porque era un drogadicto y el Señor me sacó de la droga y gracias a la gente maravillosa que me guió, ahora dejé la droga y todo. Pero no se da cuenta que lo peor de la droga no es que él mismo se está arruinando su vida en este mundo. Es que él está destruyendo, como dijo Juan muy bien hoy, él se está matando a sí mismo, que es un pecado prohibido por el decálogo, es un pecado de la ley moral, como lo acaba de mencionar él. Lo peor de dañarse a sí mismo no es que yo me estoy arruinando mi vida acá y después voy a hacer una carga para mi familia, no. Lo peor de todo eso es que yo estoy quitándome la vida a mí mismo de a poco y el problema es que yo tengo la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo destruyo mi propio cuerpo a sabiendas con la droga, lo peor de ese pecado, la peor parte de ese pecado, no me la llevo yo. La peor parte de ese pecado es que la santidad de Dios está siendo ofendida. Lo más grave del pecado no es que dañe a las personas en sí mismas, pues las personas nosotros en sí mismos no somos valiosos por nosotros mismos, somos valiosos porque la imagen de Dios está en nosotros. Entonces eso es lo que realmente me hace valioso a mí. Y por eso es tan importante, amados hermanos, recordar que lo peor del pecado es que ofende a la santidad de Dios. Alguien que es un tibio es alguien que no le importa la santidad de Dios. No le importa la santidad de Dios para nada. El problema acá es lo que me va a pasar a mí si yo continúo en esta situación. ¿Sí? Seguramente que me va a ir mal. Seguramente que podría terminar en el infierno. Entonces, bueno, no, pero tampoco me molesta tanto, tampoco me preocupa tanto la santidad de Dios. Así que si me puedes poner al pecado, lo voy a hacer. Si la santidad de Dios no me interesa. Bueno, te estás perdiendo de lo más importante. En realidad esto es lo más importante. El otro es consecuencia, va después. Estás poniendo el carro delante de los caballos. ¿Sí? Estás poniendo el carro delante de los caballos y así no funciona. ¿Sí? Por eso se produce un estancamiento espiritual. Las personas tibias se conmueven de historias sobre personas que hacen cosas radicales por Cristo, pero no actúan. Asumen que tal acción es para personas extremistas, cristianos que son más fieles en promedio que los demás. La gente tibia ve como radical lo que Jesús esperaba realmente de todos sus seguidores. Uy, ¿cómo se la juega por Cristo? No, vos te estás equivocando, eso no es nada, amados. Eso no es absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Es absolutamente nada. Si hay algo que nosotros podemos llegar a hacer, eso es por la gloria y la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, ni por un segundo pudieron obedecer un solo mandamiento, ni por un segundo, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. La persona tibia entonces es alguien que considera algo extraordinario, que en realidad era la norma y era lo común para cualquier cristiano típico del siglo I. Las personas tibias tienden a elegir lo popular por sobre lo correcto cuando estas dos cosas están en conflicto. ¿Qué sería más socialmente aceptable? Sería esto. Pero está en conflicto con la palabra de Dios. Bueno, lo vamos a hacer igual. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el problema es un problema con la santidad de Dios. Desean encajar tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Les importa más lo que la gente piensa de sus acciones que lo que Dios piensa de sus corazones y sus vidas. Y esto, amados hermanos, esto es lo más preocupante. Y esto es lo que más debiera afligirnos como creyentes. Cuando las personas se vuelven viejas y van perdiendo la conciencia, van saliendo a flote todas las cosas que ellos tienen adentro. Cuando uno escucha, por ejemplo, una suegra hablar de manera agresiva, ¿no? De una manera maleducada, puede decir, ¿cómo puede ser que esta persona que fue siempre tan educada habla de una manera tan irrespetuosa, digamos, ¿no? O, por ejemplo, hombres grandes que se empiezan a poner lujuriosos, digamos, ancianos, que cuando empiezan a perder las neuronas que los contienen y que socialmente les hace pensar, no, está mal que mires a una chica tan joven. Empiezan a perder la memoria y las neuronas y el cuerpo les empieza a fallar y ya la mente no puede refrenar el pecado que antes ocultaban, porque estaba muy metido adentro. Era un pensamiento muy reforzado en su mente. Era un pecado del que no estaban avergonzados delante de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Empiezan a quedar expuestos. Empiezan a mostrar la vergüenza que realmente tenían dentro. Pensamientos aborrecibles para Cristo que ahora salen a la luz porque su cuerpo les falla. Por eso hay que arrepentirse, amados hermanos, de los pecados. Hay que arrepentirse a tiempo. El momento del arrepentimiento es ahora. La vanagloria y los pensamientos aborrecibles van a quedar expuestos por las obras mismas de nosotros. Cuando el cuerpo nos falle, cuando la situación nos apremie. Si yo perdiera la memoria y tuviera alguna enfermedad, yo no quisiera que eso me ocurra a mí. Yo quisiera que alguien me hable y aunque no recuerde a mis hijos, no recuerde a mi esposa, yo pueda acordarme de Cristo. Yo quisiera que aunque no sé con quién estoy hablando, no sé a quién tengo delante, y esa persona me pregunta algo, yo quisiera poder acordarme de él. No me importaría olvidarme de otra persona. No me importaría olvidarme de los nombres de mis hijos, del nombre de mi esposa, del nombre de mi iglesia. Pero yo no quisiera olvidarme del nombre de Cristo. Si el cuerpo me falla y la memoria y mis habilidades sociales se disminuyen, yo quisiera que lo que salga de mí es que yo amaba al Señor. Y tengo 34 años. Tal vez me falta mucho para eso. Pero yo quisiera que lo que salga afuera sea agua viva. No agua amarga, no agua tibia. Quisiera acordarme de mi Señor. Quisiera tener vivas las promesas de la vida eterna. Aunque no supiera nada, no pudiera ni comer, ni ir al baño. Que mi hijo, o mi nieto, o un desconocido me hable y yo le pueda hablar del Señor. Porque ese es el pensamiento que más reforcé en toda mi vida. Ese es el pensamiento en el que me obsesioné, es el pensamiento que traté de retener, de que no se vaya jamás de ahí. Para que cuando todo me falte, me pueda quedar eso. Y esa es mi oración, hermanos. Y esa es la oración que yo quisiera que todos ustedes puedan tener. Cuando todo les falte, que puedan recordar que el fiel y verdadero está ahí. Que hay una cena a la que fuimos invitados. Que aunque me den el último lugar en esa silla, haya una silla para mí ahí. Y no me importaría escuchar, bien hecho, siervo fiel y verdadero, entra al gozo de su Señor. Quisiera escuchar eso. Pero aunque yo escuchara, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso, con eso me bastaría. En realidad yo tengo esa promesa en mi mente. Esa es la promesa que yo tengo en mi mente, más firme que la otra. Quisiera ser un siervo fiel y verdadero, pero me bastaría con escuchar la otra. Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso.
Y quisiera que todo eso, quisiera que esa promesa pueda estar en sus mentes, hermanos. Porque todos los demás les va a fallar. Como a los cristianos de la Odisea, que les faltó. Les faltó y cuando lo perdieron todo, deshonraron su compromiso a Cristo y fueron tibios. Y el Señor Jesucristo lo recuerda. Amados hermanos, el Señor Jesucristo recuerda cuando somos tibios. Él conoce tus obras. Él sabe muy bien, aunque nadie lo sepa, los pecados que estás albergando dentro de tu corazón. Porque no amás la santidad de Dios como debieras amarla. Amados, y eso es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Es la santidad de Dios. Es que un Dios santo se fije en pecadores inmundos como nosotros. Oremos, hermanos, para no ser culpables de este pecado, que dar arcadas al Señor. Los cristianos de la Odisea, ellos pensaban que eran ricos, pero estaban desnudos, eran pobres. Pensaban, nosotros fabricamos la mejor ropa que existe, pero estaban desnudos. Pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres. Tú dices, yo soy rico, dice. Vamos a verlo. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y acá vienen palabras maravillosas. Versículo 18. Yo te aconsejo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es que dejes de vivir para las cosas terrenales, porque se te van a terminar. Se te van a terminar. Debes estar más preocupado por tus fracasos espirituales que por tus fracasos terrenales. Debes estar más preocupado por eso. Yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. La ropa era negra, la lana que ellos utilizaban era negra. Pero acá el Señor les dice, vestite de ropas blancas, arrepentite de tus pecados, despojate de todas aquellas cosas que estás atesorando en tu corazón, que nadie más las ve, pero que el Señor las ve. Despojate de esas cosas. Abandoná el orgullo, la lujuria, abandoná la inmoralidad de cualquier tipo, la codicia. Abandonen esas cosas, porque el Señor las ve. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Ellos, como les dije, ¿no?, producían ungüentos que para exportarlos los secaban y los molían como en forma de polvo. Uno lo podía hidratar y poder utilizarlo como un ungüento. Y acá el Señor le dice, mirá, yo sé que vos producís ungüento, ¿no? Y lo usás para la salud de tus ojos. Bueno, limpiate tus ojos con colirio. Limpiate tus ojos con colirio. Limpia tus ojos con agua. Limpia tus ojos con agua. Amados hermanos, limpien sus ojos. Cuánta rebeldía hay en nuestra vida por causa de las cosas que codiciamos con los ojos. Cuánta rebeldía hay a Dios. El Señor está usando aspectos de la cultura de ellos para llamarlos al arrepentimiento. Versículo 18. Acá el Señor dice, y amados hermanos, esto es esperanzador para nosotros. Esto es esperanzador para nosotros, porque Él sabe, Él conoce tu tibieza. Algunos son muy tibios o poco tibios, pero todos en alguna medida pecan por tibios. Todos en alguna medida pecan por eso, pecan por estas cosas. El Señor lo sabe, amados hermanos, pero hay un mensaje esperanzador. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. El Señor trae las consecuencias por ser tibio. Ser tibio trae consecuencias, obviamente, ¿no? Trae consecuencias.
Bueno, el Señor lo produce. Él es el que trae las consecuencias. Él es el que permite las consecuencias. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amados hermanos, debemos orar al Señor para empezar a ser celosos de su santidad. Hay que ser celosos por la santidad de Dios. Hay que conocerlo y buscar conocer la santidad de Dios. Exponerse a la santidad de Dios. ¿Y cómo uno se expone a la santidad de Dios? Por medio de la oración. Arrepiéntete y clama al Señor. Clamemos a Él para poder participar un poco de su santidad. Porque en definitiva eso es lo que aparta del pecado a aquellos que pueden participar de la santidad de Dios, a los creyentes. Esto que estoy diciendo para un impío es totalmente irrelevante. Un impío no se puede conmover de nada de esto, porque la Biblia dice que para él es locura. Para él es una locura inimaginable dejar el pecado. ¿Cómo dejar el pecado? ¿Dejar la lujuria? ¿Para qué? ¿Para qué dejar la lujuria y la codicia? Pero para un creyente es doloroso albergar codicia, lujuria, envidia, lo que sea. Es vergonzoso para un creyente que teme a Dios. Pero hay oportunidad de arrepentirse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la promesa más maravillosa, amados hermanos. Es la promesa más maravillosa e inmerecida que alguien puede escuchar luego de haber sido descrito haber escuchado esta reprensión. Amados, si ustedes son tibios, tengo una buena noticia para darles. Se pueden arrepentir. Y Cristo está a la puerta llamando todos los días. ¿Sí? Esto es un llamado al arrepentimiento para creyentes. Esto no es un mensaje para que un impío se convierta. Esto es un mensaje para que una iglesia vuelva a la senda antigua de la cual se perdió. ¿Se entiende? Esto es algo que solamente un creyente lo puede comprender. ¿Está? Amados hermanos, la puerta está abierta. Pueden entrar a cenar con Él. Pero hay que dejar los trapos sucios afuera. Hay que dejar los trapos sucios afuera, si no, no se puede entrar. Cuando quieras entrar, como el agua de la Odisea, que el agua salía de Colosas, estaba a 10 kilómetros, pero cuando iba atravesando el canal construido, ¿qué pasaba? El canal estaba lleno de calcio adentro, carbonato de calcio, que es el sarro, digamos, ¿no? El sarro. ¿Y qué pasaba? El agua limpia salía limpia de la fuente, pero cuando iba entrando en contacto con el sarro, hasta llegar a la Odisea, el agua llegaba amarga. Era un agua asquerosa, que por eso Cristo dice, ni eres frío ni tibio, y de la fuente salía fría, pero al ir atravesando el carbonato de calcio por 10 kilómetros, el agua llegaba tibia y con un gusto a podrido, que era un agua justamente como para escupirla, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es maravilloso pensar, yo pensaba, qué maravilloso. Si yo hubiera estado en la última cena, sentado, obviamente que hubiera hecho lo mismo que hicieron todos, ¿no? Hubiera huido. Yo no quiero que hubiera entregado a Cristo. Pero yo sí sé que hubiera huido, como todos los otros. Pero ellos, a esos hombres que estaban huyendo, que luego iban a huir, les dijo esto. Mateo 29, 26, 29. Mateo 26, 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Esto se lo estaba diciendo a hombres que estaban a punto de huir, hombres cobardes.
hombres tibios, como hoy. Hay tres tipos de personas, digamos, ¿no? El que está frío, o sea, yo asumo que acá hay dos tipos de personas. Los fríos no pueden estar acá, porque al frío no le importa. El frío salió a bailar anoche, se alcoholizó, estuvo con mujeres o estuvo con hombres. Entonces asumo que acá hay dos tipos de personas. Acá hay personas tibias o personas calientes. Acá hay personas, ese es el único, hay solo dos tipos de personas tibias o calientes. Si son tibios, hermanos, en algún aspecto de su vida, entonces el Señor acaba de golpear la puerta. Acaba de golpear la puerta. Para que haya arrepentimiento. Para que haya despojo de prendas sucias. ¿Sí? Y hay una promesa maravillosa, que es que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién de nosotros merecería estar sentado ahí? Yo ni siquiera tendría que estar sentado ahí. Ni siquiera tendría que estar a la mesa. Y si puedo estar a la mesa es por la misericordia del Señor. Es por la gracia y la misericordia inagotable, inexpugnable del Señor. Su misericordia, que se abre para todos ustedes hoy y para todos los que escuchan este mensaje. Para todos los orgullosos de corazón. Para todos los lujuriosos. Para todos los que son cobardes. Para todos ellos hoy la puerta está abierta. Hay que despojarse de las prendas sucias. Hay que vestirse de las prendas nuevas que Cristo ha puesto a nuestra disposición. La ha puesto en su palabra, la ha puesto en la oración, la ha puesto en la comunión con los santos. Ahí están las prendas blancas. ¿Dónde están las prendas blancas para nosotros? Están ahí, hermanos. Están en la oración. Están en la comunión con otros santos que nos santifica. ¿Cómo puedo vestirme de eso? Bueno, te podés vestir de prendas blancas cerrando la puerta de tu cuarto. Te podés vestir de prendas blancas meditando la santidad de Dios. ¿Sí? Te podés vestir de prendas blancas teniendo comunión con otros santos, con otros que están como vos, queriendo buscar del Señor. Para pensar, ¿Dios está primero en mi vida? ¿Estoy tratando de agradar a Dios o a otras personas? ¿Acepto toda la palabra de Dios o solo parte de ella? ¿Con qué frecuencia leo y estudio mi Biblia? ¿Hablo de Cristo con otros durante la semana? ¿Estoy atrapado en algún pecado habitual? Bueno, esa es lo que debieran pensar y recordar que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados, hay victoria sobre estos pecados. Hay victoria sobre el pecado. La tibieza puede ser un recuerdo amargo para todos aquellos que se arrepientan y miren a Cristo y quieran ser partícipes de la santidad de Dios. ¿Sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te pedimos que nos perdones, Señor, que perdones esta iglesia, que perdones a toda tu iglesia por la tibieza, Señor, por la tibieza espiritual, por habernos amoldado o acomodado al mundo impío y pecador, tratando de retener alguna ventaja, tratando de retener alguna persona, tratando de retener alguna situación beneficiosa desde el punto de vista humano, pero muy perjuicioso desde el punto de vista espiritual. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia y te damos gracias por estas palabras de misericordia que se dispensan hoy, Señor, recordando que la puerta está siendo llamada, que tú sigues llamando a tu iglesia, que no nos has desechado. Te damos toda la gloria, Señor, y anhelamos un día estar sentados a la mesa, aunque sea al fondo de la mesa, pero estar ahí, Señor. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.